Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, pues vamos con la segunda conferencia de este ciclo de la historia colectiva de Alcalá de Henares. En esta ocasión, la conferencia es, como pueden comprobar, pues es a dos. Voy a presentarles por orden de intervención. En primer lugar, intervendrá Sebastián Rascón Marqués, que es doctor en Arqueología y máster en Desarrollo Territorial por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el jefe de Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y igualmente pues, es director del Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. Con lo cual, pues nadie más indicado para hablarnos de Complutum que Sebastián Rascón, que además lleva muchísimos años, bueno, yo le conozco de hace casi 40 años y lleva muchísimos años excavando e investigando. Sebastián ha recibido varios honores y menciones, entre ellas el Premio Nacional Cultura Viva en el año 2010. Ya digo que ha desarrollado una larguísima actividad investigadora, principalmente en el mundo romano, siendo director pues, de las excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Complutum durante los últimos 25 años y siendo autor de numerosas publicaciones de carácter científico sobre la antigüedad romana. Está especializado también en el campo de la musealización de yacimientos arqueológicos, dirigiendo los 6 encuentros internacionales que se celebraron entre los años 2000 y 2010 y en la introducción de las nuevas tecnologías a la llamada arqueología virtual en el patrimonio histórico español. Ha sido director, como digo, de las excavaciones arqueológicas en Complutum y concretamente de espacios tan emblemáticos como la famosa Casa de Hipólitus y la Casa de los Grifos, y es corresponsable de sus programas de valorización. Entre sus últimos trabajos es uno de los directores del Plan Director de la Ciudad Romana de Complutum. Es integrante, forma parte de la Comisión Local del Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares y ha sido hasta el año 2020 consejero del Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, la presento ya para que vayan los dos directamente. Por su parte, Ana Lucía Sánchez Montes es doctora en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid y también es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la misma Universidad Autónoma y máster en Desarrollo Local también por la misma universidad. Es arqueóloga profesional, ha sido profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, así como profesora honorífica en esta misma institución. Y en la actualidad pues, colabora en varios másteres de la Universidad Autónoma y de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene amplia experiencia en actuaciones arqueológicas, en excavaciones, restauraciones monumentales, etcétera, etcétera, habiendo dirigido hasta la fecha más de 200 intervenciones, principalmente desarrolladas en las comunidades autónomas de Madrid, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, pero también ha participado como investigadora en excavaciones en Ostia Antica, en Italia, y en colaboración con la Universidad de Kent. Ha venido estando vinculada a varios proyectos de gran envergadura relativos al patrimonio histórico de Alcalá, dirigiendo intervenciones arqueológicas en el Palacio Arzobispal, en la Catedral Magistral de Alcalá, en el Monasterio Cisterciense de San Bernardo o en el actual Museo Arqueológico Regional. Pero principalmente ha sido durante 20 años la directora de excavaciones arqueológicas y programas de musealización y restauración de la ciudad romana de Complutum. Como investigadora y además de numerosos trabajos sobre arqueología medieval y moderna, su especialización se centra principalmente en la arquitectura romana, muy especialmente en la arquitectura doméstica y en las pinturas murales de esa época, de la que nos va a hablar de forma amplia. Temas sobre los que ha publicado numerosos trabajos de investigación y en la que es una de las investigadoras de referencia en nuestro país. Destaca también su actividad en relación con aplicaciones del patrimonio histórico en aspectos didácticos, sociales y de empleo, habiendo participado y dirigido varios proyectos de escuelas-taller vinculados al patrimonio en Alcalá de Henares y en otras localidades de la Comunidad de Madrid, hasta la desaparición de este tipo de programas. Y ya sin más, pues les voy a dejar con ellos que, bueno, pues ya saben, nos van a hablar de Alcalá, la continuación de la conferencia anterior. Nos van a hablar de la Alcalá romana, de la Alcalá visigoda y de la Alcalá musulmana. Pues, cuando queráis. Pues muchas gracias. No sé si me oye bien, espero que sí.
Muchas gracias, Vicente. Gracias tanto a la institución como al ayuntamiento, como a ti como coordinador de los programas por contar con nuestra humilde presencia en estas charlas. Y bueno, efectivamente vamos a hablar del esta conferencia lleva por título Complutum Romano y Visigodo, Alcalá musulmana. En principio nosotros íbamos a hablar de la Alcalá de Complutum romano y principalmente de lo que vamos a hablar en cualquier caso. Va a ser una conferencia sobre los romanos en Alcalá. Pero sí que, hablándolo con Vicente, no queríamos dejar vacío un espacio muy importante de la historia de Alcalá, como es lo que llamamos ahora la tardoantigüedad, que es lo que para entendernos es la época visigoda de toda la vida, ¿vale? Y la época medieval islámica, la Alcalá musulmana, porque son periodos fundamentales sin los cuales no se entiende el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? A pesar de lo cual, por el espacio del que disponemos y que esto tiene una duración determinada, pues principalmente vamos a hablar del mundo romano y sí que habrá un capítulo en el libro que va a acompañar a estas charlas sobre el mundo tardoantiguo visigodo y musulmán. Dicho esto, vamos con los romanos y con Plutón tardoantiguo y con la Alcalá medieval, que en realidad su verdadero nombre, el único nombre admitido que tiene, es Calat Abd al-Salam o Calat Abd as-Salam, ¿no? Aunque ya ha habido una conferencia anterior, sí quisiera resaltar la importancia de esta imagen que tenemos a mi espalda, que es una imagen que define muy bien lo que es la ciudad de Alcalá. Alcalá, para entenderla, hay que comprender que es una ciudad que se caracteriza por un urbanismo, y lo que llamamos un urbanismo itinerante. Es decir, que no tiene una estratigrafía vertical, que es la más común y la que uno tiene en mente cuando habla de arqueología, donde unos momentos históricos van encima de otros y se van superponiendo, ¿no? Hasta X metros. Pekín, por ejemplo, tiene 100 y pico metros de estratigrafía vertical, una brutalidad. En este caso no ocurre así, pero no ocurre así porque la ciudad se ha ido desplazando en el espacio y ha motivado que tengamos un patrimonio histórico muy disperso, porque el núcleo principal de la ciudad de Alcalá, se llamase como se llamase Complutum, se llamase Alcalá, se llamase Burgo de Santiuste o se llamase Calat Abd as-Salam, ha estado repartido a lo largo de un pasillo que está marcado por el río Henares. Esto que nos choca ahora mucho se comprende bastante bien si entrásemos a cuestiones ambientales, que tampoco vamos a detenernos mucho en ellas, pero que se entienden con mucha rapidez, pensando que cuando estamos en unos momentos de paz, donde importa el comercio, la movilidad y unos aspectos, entre comillas, globales, por utilizar un término actual, como es el mundo romano o como va a ser después el mundo renacentista a partir del siglo XVI, la ciudad se asienta en el llano, pero en momentos de dificultad, por ejemplo, en la época medieval islámica, lo que hacen es irse a un sitio donde se está más incómodo, hay determinados problemas de tipo ambiental, pero es fácilmente defendible, ¿no? Entonces, eso es fundamental para entender lo que es Alcalá. Por tener también un marco histórico, pues efectivamente aquí a mi espalda vais a poder ver, os voy a tutear si nos importa, unos listados con acontecimientos, con hechos positivos que conocemos y que nos sirven para fijar un poco históricamente de lo que vamos a hablar. Unos hechos históricos que afectan a un territorio amplio como es la Carpetania, que es el mundo que existe aquí, el mundo indígena que hay aquí antes de que lleguen los romanos, ¿no? Y que luego afecta también a Complutum y a Alcalá de Henares. Son fechas muy concretas o momentos bastante clave que van definiendo todos estos siglos de los que vamos a hablar, ¿no? Existe una conquista del mundo indígena por parte de los romanos. Sabéis que en 219, en 220 o 219 hay documentados ya enfrentamientos con Aníbal por parte de los pueblos carpetanos. Hay una situación de guerra o de tensiones constantes entre el nuevo Estado romano y las distintas unidades políticas que componían el mundo celtibérico y el mundo carpetano, que básicamente llegan hasta el 72 a.C., que cuando se acaba, que es cuando finaliza la guerra contra Sertorio. Y luego, en cuanto a Complutum, pues tenemos una serie de fechas clave. Vamos a referirnos solamente a las principales y más elementales, que son la primera fundación de la ciudad, que parece que se desarrolla en el Cerro de San Juan del Viso, en torno a mediados del siglo I a.C., aunque esto lo conocemos muy mal.
La gran fundación de la ciudad es muy poquito posterior, que es de época de Augusto, o sea, del cambio de era, que es cuando se desarrolla en los campos del Juncal, que es la ciudad de Complutum, que ahora es visitable, que podéis ir a ver cuando estiméis. Hay una vigorización de la ciudad muy importante y muy significativa en el siglo III después de Cristo, que es muy importante porque nos está diciendo que nos está hablando de la importancia de Complutum como ciudad y posiblemente de una importancia jurídica, administrativa, ¿vale? No olvidemos que el siglo III o IV son momentos en que gran parte de las ciudades romanas y del Estado romano se descomponen y hay, sin embargo, ciudades que se privilegian aún más, ¿no? Esta Complutum es una de ellas. Sabemos de la presencia de importantes personajes de la historia y la literatura romanas, como es Poncio Merope y Paulino, conocido también como Paulino de Nola, que es uno de los grandes referentes de la literatura latina tardoantigua, hacia el 400 después de Cristo, que es cuando él vive en Complutum durante 2 o 3 años, según los investigadores que uno considere, y existe un desmoronamiento del modelo de ciudad antiguo, que ocurre en los primeros años del siglo V. Existe una transición a lo que llamamos ahora el mundo tardoantiguo, que es el mundo visigodo de toda la vida. Ahora los investigadores en general están prefiriendo hablar del mundo tardoantiguo porque se considera que ese mundo que va desde la caída del Imperio Romano hasta la llegada del mundo islámico en el siglo VIII ya, se entiende mejor si uno lo comprende como una extensión del mundo romano original derivado hacia otra cosa, ¿no? Por eso hablamos de la antigüedad tardía. Y finalmente, a partir de 711, lo que tenemos es un cambio importante en la estructura de la ciudad y del territorio, que es cuando desaparece el Estado visigodo, entra nuestra zona dentro de un ámbito que es el ámbito del Estado Islámico, primero del Emirato, luego del Califato y posteriormente de diferentes reinos de taifas, y eso va a motivar que haya un desarrollo determinado de un tipo de ciudad distinta que principalmente va a tener un enfoque claramente defensivo. Estamos en el mundo romano antiguo con una vocación más abierta al mundo, más vinculada con el comercio, con las rutas de comunicación, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora vamos a encontrarnos con una ciudad principalmente militarizada, que es un poco el objeto que tiene, ¿no? Porque estamos en la frontera. Visualmente eso lo vamos a resumir en 3 o 4 imágenes. La imagen de la ciudad romana, que es de la que principalmente vamos a hablar ahora después, que es una imagen clásica, de una ciudad clásica, con un urbanismo ortogonal, como ahora tendremos ocasión de ver, y que responde a algo parecido a lo que nosotros entendemos ahora por una ciudad también, desde el punto de vista físico. Esta otra imagen, que es la de la tardoantigüedad, donde lo que hay es un desmembramiento de la antigua ciudad clásica y donde lo que empieza a ver es un poblamiento mucho más disperso, donde encontramos un montón de núcleos, como estos que tenemos aquí. El Complutum tradicional, que está en el Juncal, el Complutum del Campo Laudable, en torno a la catedral actual, y el Complutum de la zona del Val y de la Madalena. 3 grandes zonas, posiblemente hay más, y cuando uno decía en el siglo VI después de Cristo, me voy a Complutum, pues posiblemente decía que se iba a esta zona tan grande, no a un elemento urbano tan claro como el que se podía entender antes en época romana. La conquista islámica en el 711, que aquí en nuestra comarca se materializaría cuando fuese, es decir, un poquito más tarde, en realidad da lugar a un paisaje que es continuación al anterior paisaje tardoantiguo. Porque lo que conocemos de época emiral y de inicios de época califal son cosas como esta, que son muy escasas y raras. Estas imágenes, que son cortesía de Jorge Vega Miguel, que es la persona que hizo la excavación arqueológica, el arqueólogo que hizo la intervención arqueológica, lo que nos muestran es un poblado de época emiral, que está en el valle, en las cercanías del actual Complutum, y que, como veis, es un poblado de lo que llamaríamos los arqueólogos fondos de cabaña. Es un paisaje muy semejante al que excavaríamos si excavásemos un poblado de la Edad del Bronce, con una serie de fondos, de huellas de cabañas construidas sobre el terreno, de una arquitectura muy precaria y una necrópolis al lado. Y solo será a partir del siglo IX,
o quizá incluso X, cuando nos vamos a encontrar otra vez con un fenómeno urbano importante, que es la ciudad de Calat Abd al-Salam. Ciudad que conocemos como Alcalá la Vieja, nosotros ahora mismo, es el yacimiento de Alcalá la Vieja, y que realmente es un modelo muy cercano a lo que es el urbanismo islámico en casi todas partes. Hay una alcazaba, que es lo que popularmente se denomina Alcalá la Vieja, el cerro que contiene la alcazaba, que realmente lo que tiene es el Palacio del Gobernador, una serie de torreones que han venido siendo objeto también de excavaciones en estos últimos años, principalmente por parte, en este caso, de la Comunidad de Madrid, y que está rodeado, sin embargo, por una serie de elementos de población, por lo que llamaríamos medinas o pequeños barrios que rodean y que son donde vive realmente la población, ¿no? Esta ya es una población fortificada. ¿Por qué? Pues porque el siglo X y el siglo XI es cuando el conflicto entre los reinos del sur, los reinos de taifa islámicos, ya en esta época, empiezan a tener una dificultad cada vez mayor de convivencia con los vecinos, con los reinos cristianos vecinos del norte, lo que provoca constantes problemas de convivencia y un estado, digamos, de guerra perenne, que conlleva la necesidad de desarrollar una provincia, que es la Marca Media, en la que se encuentra Calat Abd al-Salam, donde el fundamento principalmente es defender Toledo y, por supuesto, defender la joya de la corona de los reinos islámicos en la península ibérica, que es Córdoba y toda la zona del Valle del Guadalquivir y del sur de España, ¿no? Bien, dicho esto, y para ir avanzando, vamos a volver al objeto principal de la charla de hoy, que es Complutum, la ciudad romana, y en este caso yo voy a comenzar con una visión general de la ciudad, y nos gustaría empezar poniendo en claro una cosa, que es ¿qué es una ciudad romana? Es decir, hablamos de la ciudad romana de Complutum, pero uno pues encuentra a veces referencias a ciudades romanas en yacimientos que tampoco lo son. ¿Por qué Complutum es una ciudad romana y por qué o por qué no lo sería en caso de no cumplir ciertos objetivos? Es decir, ¿qué es una ciudad romana y qué es una ciudad de la antigüedad? Bueno, pues en general, para considerar como tal a una ciudad de la antigüedad, lo que tiene que haber es dos tipos de realidades que están expresados en estas dos columnas que están a nuestra espalda, que es una realidad política y funcional por una parte y una realidad física por otra. ¿A qué se refiere la realidad física? Y voy a empezar por el cuadro de la derecha. Pues se refiere a, en primer lugar, a la capitalidad. Una ciudad implica que hay una capital de un territorio que puede ser amplio, que veremos en este caso que lo es bastante, en el caso de Complutum, donde el elemento ciudad que llamamos nosotros, lo que es el núcleo capitalino, es el centro de ese territorio tan amplio que gestiona esa ciudad, ¿no? Otro aspecto físico es el tamaño. Tamaño que significa que ese elemento urbano, para que sea una ciudad, es grande. Ponemos grande entre comillas porque habría que empezar a definir qué es lo que entendemos por grande en el caso de una ciudad del siglo I o II después de Cristo, y que no es lo mismo, evidentemente, de una ciudad del siglo XXI. Tiene también que tener, en cuanto a realidad física, una determinada estructura, es decir, que tiene que tener un diseño urbano, tiene que haber un urbanismo. Hay un plan racional urbanístico donde se diseñan las calles, los espacios públicos, los saneamientos, etcétera, etcétera. Y en último lugar, hay una determinada arquitectura. Hay elementos que responden a lo que llamaríamos una arquitectura formal y de alta calidad, ¿vale? Y tiene generalmente, bueno, siempre, edificios públicos de distinta naturaleza, vinculados con la administración, con el ocio, con lo que sea. Esa sería la realidad física, que es la que a uno le viene en mente en primer lugar cuando oye hablar de una ciudad romana o de una ciudad antigua, de una ciudad de Grecia o de Mesopotamia, ¿no? Pero a la izquierda tenemos el otro componente que es muy interesante, que es el de la realidad política y funcional. Tiene que haber una realidad jurídica. ¿Esa realidad jurídica qué significa? Pues que tiene que haber un autogobierno, ¿vale? Hay unas leyes propias de esa ciudad, por supuesto admitidas por Roma, que es la que manda en el imperio, y tiene que haber un estatuto, un rango de ciudad privilegiada, que en nuestro caso va a ser un municipio. Los romanos, cuando generan una ciudad que consideran privilegiada, en general tienen dos fórmulas básicas, que son el municipio
o la colonia. Son dos rangos jurídicos muy parecidos, diferentes, pero que garantizan el privilegio de esa ciudad, ¿no? Hay una realidad social, que quiere decir que hay una sociedad compleja, que es muy semejante, al margen de otras cosas que a nosotros nos llaman muchísimo la atención, como figuras como los esclavos o los libertos, que como sabéis son esclavos liberados, pero es una sociedad compleja en la que seguramente hay unos grupos sociales que son muy semejantes a los que podía haber en una ciudad europea preindustrial del siglo XIX, ¿no? Médicos, estrellas del espectáculo, carpinteros, mosaicistas, pintores, albañiles, una sociedad tremendamente variada, ¿no? Y luego hay una realidad económica, porque la ciudad lo que también tiene que ser es el motor económico de su entorno. Siendo el sector primario el principal elemento, la principal fuente de riqueza de la antigüedad y del mundo preindustrial en general, me estoy refiriendo a la agricultura, ganadería, caza, pesca, minería, siendo ese el principal motor el principal elemento económico. Sin embargo, con todo eso se negocia y se administra desde la ciudad. O sea, la ciudad actúa como motor económico importantísimo, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué aparece una importante ciudad romana en la posición de Complutum? Porque la ciudad nos parece lo más natural del mundo que esté ahí, porque está, pero no es una seta. Tiene que haber alguna razón para la que esté esa ciudad ahí y no en otro lado. Bien, entonces es importante decir que el paisaje urbano del centro de España y en general de España, pero sobre todo del centro, por el mundo prerromano que existía antes, viene muy determinado por el mundo romano, de forma tal que en nuestra zona, en el centro de España, en la Comunidad de Madrid actual incluso, el origen del hecho urbano de la ciudad es de los romanos. El mundo romano es el que decide tener una ciudad aquí porque entra dentro de sus planes de control y de administración general del territorio, ¿vale? Entonces eso es fundamental. Y por tanto, ese esfuerzo económico que hay que hacer, porque nosotros ahora vamos a empezar a hablar del urbanismo, mi compañera va a empezar a hablar de la diversidad de las casas privadas, requiere unos fondos, una realidad económica brutal que no tiene el mundo carpetano anterior y que procede de otra realidad, que es el dinero del Mediterráneo, ¿vale? Es la voluntad de Roma la que pone las ciudades en un sitio y lo hace con voluntad de control y de romanización. Romanizar es aculturizar y aculturizar es meter a la gente en el gran saco del imperio. Los romanos conquistan de dos maneras. Una es por las armas y por la fuerza y por el ejército, que es la forma popular que entendemos nosotros, y otra, que es la más fuerte en realidad y la más estable, es a través de la cultura y de la ciudad. Sea usted un romano como yo, que va a vivir mucho mejor y va a estar mucho más contento. Pues eso tiene éxito. Para eso, por tanto, hay una doble realidad. Está la realidad del mundo carpetano, que es un mundo que todavía no está desarrollado urbanístico como una entidad urbana semejante, ¿no? Y está el propio mundo romano, que sin embargo es un imperio de ciudades. Esas son las dos grandes fuerzas que van a confluir en la generación de este Complutum, que entonces lo que va a ocurrir con él es que se va a integrar en una realidad urbana muy amplia. O sea, para comprender Complutum hay que entender que está en un mundo global y que nos cuesta mucho entender. El Imperio Romano aglutina a 24 países actuales en cuanto a su territorio. Viven 60 millones, entre 60 y 90 millones de personas, según los autores, ¿no? Y hay una estructura administrativa de la que forma parte. Pero sobre todo el imperio es un imperio de ciudades, donde hay un gran mando arriba, que es el emperador, el gobierno de Roma, el gobierno central, pero luego las ciudades son las que tienen un nivel de autonomía enorme, con sus leyes propias, sus propios magistrados, sus propias decisiones en muchas cosas, salvo en la fiscalidad y en el ejército. Si hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Y se va con Roma, claro, no se va de otro modo. Y si hay que pagar impuestos, pues se paga impuestos. Esas ciudades que hacen los romanos, que son las que vamos a ver ahora, responden a esto, que es lo que llamamos un urbanismo hipodámico, un urbanismo ordenado. Aquí tenéis algunas imágenes célebres. Los romanos tienen una literatura específica, incluso técnica, de qué es el urbanismo. Ahí está Vitruvio, por ejemplo, o Plinio, que explican cómo tiene que ser una ciudad. A su vez, ellos lo cogen del mundo griego y helenístico, que a su vez tampoco se lo inventan, sino que lo cogen del mundo del Próximo Oriente,
donde desde el tercer milenio antes de Cristo ya hay ciudades organizadas, ¿vale? O sea que los romanos no inventan nada, los griegos tampoco, y extraemos un gran conocimiento de Oriente, que como decían los romanos, ex Oriente lux. Y aquí tenéis algunos ejemplos que nos interesaba traeros. Abajo tenéis Alejandría, que es una de las grandes urbes de la antigüedad. Fijaros ese trazado hipodámico, que se llama así por Hipodamos de Mileto, que es a quien se le atribuye el invento de esta retícula. Se le atribuye falsamente, porque él lo que hace es popularizarlo, aplicarlo y escribirlo en libros, pero no lo inventa él. El puerto del Pireo, que es la ampliación de la ciudad de Atenas, o esta otra que nos gusta mucho porque es Tingad, Tambugadi, es el nombre romano, no, el nombre actual, el romano es Tingad, que está en Argelia y que es un urbanismo de manzanas de 30 por 30, que es como el que vamos a ver ahora, el que se aplica en Compluto. Dicho esto, ¿desde cuándo se investiga en Complutum? Bueno, pues hay que considerar que en realidad la tradición historiográfica actual, es decir, los conocimientos que nosotros vamos a transmitiros hoy en día, en realidad derivan de una línea de investigación que tiene unos 50 años, no más. Aunque, paradójicamente, desde el siglo XVI hay excavaciones en Complutum. Y uno de los primeros, el que quizás es el primer libro en español sobre arqueología, que es las Antigüedades de las ciudades romanas de España, que es de Ambrosio de Morales, ya incluye a Complutum dentro de sus repertorios, desde el 16. Y en los siglos sucesivos se continúa excavando. Es cierto que la arqueología de esa época no es una arqueología como la actual, es la arqueología de los anticuarios y coleccionistas, donde lo que se hace no es tanto buscar el conocimiento, sino buscar reliquias, obras artísticas, muchas veces con una función religiosa, vinculada sobre todo con la Biblia, con la historia de Cristo, ¿no? Por desgracia, todo eso, incluso fijaros que ese interés lleva de todas formas a que exista hasta un primer museo arqueológico en la ciudad desde aproximadamente 1872. Por desgracia, después de la Guerra Civil se pierde todo eso y Alcalá se vuelve a encontrar con su arqueología de una forma súper traumática, que tenéis aquí. Las imágenes de la derecha yo creo que son muy expresivas. Fijaros en los años 60, esta foto es del 60 creo. Como Alcalá es realmente un núcleo que es básicamente el mismo que en época medieval, con algún crecimiento por el norte y tal, pero la mancha amarilla, que es Complutum, está en el campo, ¿vale? Y fijaros como unos años después, esta foto es de hacia 2010, ya han pasado unos 50 años, la explosión demográfica y urbanística o urbana ha sido tan tremenda que se ha comido literalmente buena parte de Complutum. Entonces, ese es el reencuentro con Complutum, eso es lo que motiva dentro de ese espíritu de recuperar la ciudad que se dio aquí en los años 80 y tal, y recuperar su patrimonio, pues hay una parte de ese patrimonio a recuperar, que era el patrimonio arqueológico, y eso da lugar, entre otros efectos negativos, a unos efectos positivos, que es que se genera una línea historiográfica de investigación y que se empieza a existir un interés para ver qué hacemos con Complutum, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza esta Complutum como ciudad clásica? Pues, en primer lugar, como decíamos, el territorio. Es capital de un territorio muy grande, sobre el que se puede discutir mucho, porque, como podréis comprender, es muy difícil fijar los límites de los territorios de una ciudad romana. En el caso de Complutum hay algunos muy claros. Claramente la Sierra Norte es uno de ellos, que nos separa de Segovia. Al sur tenemos el misterio de Titulcia, misterio porque no sabemos exactamente su territorio cómo se imbrica con el complutense, ¿no? Pero posiblemente hacia el este-nordeste se va a colisionar con el territorio de Segontia, que es la actual Sigüenza, en un punto que no somos capaces de definir muy bien porque no hay argumentos para poder hacerlo. Las características que tiene la ciudad de tipo jurídico, político, social, económico, son algunas de las que veis en pantalla. La ciudad tiene un estatuto de ciudad privilegiada que se manifiesta a través, parece, de el edicto que publica Vespasiano en torno al año 34 después de Cristo, donde a varias ciudades hispanas que todavía no tenían el rango de ciudad privilegiada le da el título de municipio, que es un rango privilegiado como tal, ¿no? Tiene, por tanto, una ley propia, aunque no la conozcamos, se conocen 2 o 3 leyes de época Flavia y todas ellas fragmentadas, ¿no? La de Complutum sería semejante. Esta ley es una ley en la que se recoge, es una especie de mezcla entre lo que ahora mismo es un plan general y una constitución, porque incluye aspectos desde qué se puede hacer en la ciudad y qué no. Si yo quiero poner una lavandería
que es contaminante, dónde me dejan ponerla, por ejemplo, o si yo quiero expandirme hacia el norte, más allá de la línea de la muralla, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Aspectos parecidos a lo que hace un plan general de uso del suelo y demás. Y otra parte que es parecida a una constitución, que es quién vota, cuándo se vota, cuándo son las elecciones, quiénes tienen derecho, quiénes no, quiénes se pueden presentar a los cargos públicos, cuántos magistrados hay, cuántos funcionarios tenemos derecho a tener, quién decide sobre las calles, sobre los alumbrados incluso, aunque con otros medios de los nuestros, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y luego una sociedad súper variada, en la que no vamos a entrar, pero que cuenta con un montón de personajes diferentes. Complutum es un modelo de ciudad más acrópolis, que es un modelo urbano que se da en la antigüedad con frecuencia, ¿vale? Hay grandes referentes, como es Pérgamo, por ejemplo, que es una ciudad que está en la actual Turquía. La Acrópolis es un elemento en altura, suele ser el elemento más antiguo de la ciudad. Se ubican ahí algunos edificios determinados. En este caso, la Acrópolis estaría en el Cerro de San Juan del Viso. La ciudad principal, por el contrario, la tenemos aquí en el llano. Y luego hay una amplísima zona de suburbios que en general cuando uno habla de la ciudad romana se olvida de ellos, pero que son fundamentales para entender la ciudad. Una ciudad romana en cuanto a crecimiento es muy parecida a las actuales. Empieza a haber cosas que se salen de la antigua ciudad, que no caben dentro por diversas razones y a modo parecido, pero sin planificar de la misma manera que nosotros hacemos con nuestros polígonos actuales y en la planificación de esos nuevos usos, pues se va extendiendo por una zona muy amplia, que en este caso principalmente es horizontal, a lo largo de Henares. Bien, y muy importante, el urbanismo, que es este. A través de varios métodos de investigación, podemos afirmar que el urbanismo de la ciudad romana de Complutum, el diseño urbano, sería algo muy parecido a esto que veis aquí. La zona que actualmente se puede visitar, para los que ya lo conozcáis, que es el Parque Arqueológico de Complutum, que está visitable, es esta parte de aquí, pero si os fijáis, es una ciudad de gran extensión, en torno a unos 60 hectáreas, y donde hay una estructura de calles con manzanas de 30 por 30 metros, separadas por calles organizadas en una retícula casi perfecta. Aquí tenéis la planta diacrónica, algún detalle de cómo se percibe eso ahora mismo en el parque arqueológico, ¿vale? Y sí quisiéramos resaltar algunos elementos que son interesantes de ese urbanismo. Por ejemplo, la presencia abundante de pozos y fuentes. Las excavaciones que hemos venido realizando en los últimos 20 años han proporcionado una gran cantidad de pozos, o que a lo mejor eran pozos que podían estar más o menos monumentalizados en la parte superior y que son fundamentales porque primero están en las casas, también están en las calles, sobre todo en los pórticos, y hay que entender que Complutum es una ciudad que se asienta sobre un gran nivel freático, sobre un lago subterráneo. Esa probablemente es una de las principales razones, si no la principal, por la cual Complutum no sigue desarrollándose en altura, en la antigua Acrópolis, sino que se asienta directamente en el llano, porque el agua es un elemento principal, el abastecimiento de aguas en una ciudad romana, y en este caso lo que hacen es acceder a un agua de muy buena calidad sin tener que invertir en grandes infraestructuras de tipo acueductos, que son muy puntuales y solamente los hemos encontrado relacionados con las termas públicas. Otro elemento fundamental, importantísimo, aunque es de los que menos vemos, pero es de los más importantes, es el saneamiento, las cloacas y el saneamiento público, ¿vale? Hay una red magnífica de cloacas que permite el desagüe y la limpieza de toda la ciudad. Hay, por supuesto, edificios públicos, donde conocemos varios. El principal es este que tenemos en pantalla, que aquí lo vemos un poco mejor, que es un edificio primigenio con una basílica que tenemos aquí, ¿vale? Unas termas públicas y un cuadripórtico, que es un edificio de funcionalidad desconocida, vinculada con el mundo público. La basílica no es una basílica religiosa, es una basílica municipal, una basílica judicial que tiene uso civil. La basílica romana es una especie de mezcla entre los juzgados de la ciudad y una casa de contratación. En el siglo III, en el siglo I es así, en el siglo III hay una modificación total, de forma tal que se pierde el aspecto lúdico
y se fomenta el aspecto administrativo. Se da el espacio a la basílica, generándose estos espacios que veis aquí, o que podéis ver en esta restitución que hemos propuesto para el interior, lo que quiere decir que dentro de ese fortalecimiento de la ciudad en el siglo III, el aspecto administrativo, el aspecto de administración de la justicia, es muy importante en el concepto que los complutenses tienen de la propia ciudad, ¿vale? Es decir, que en gran medida una de las riquezas o de las fortalezas de Complutum es por un fin de tipo político y administrativo, porque ocupa un lugar importante dentro de la administración en esta parte de la meseta. Hay algunos otros edificios públicos, como este, que es especialmente simpático, que es el Auguraculum, es una casa de adivinación y de purificación, donde uno en este registro arqueológico que tenemos aquí, pues lo que hay son una especie de pozos de ofrendas con unos agujeritos alrededor, como podéis ver en la imagen, donde lo que se depositan son ofrendas de piezas selectas de animales, principalmente gallinas, y jarras que tienen un carácter lustral, o sea, es para limpiar, para purificar un mal que ha habido. Yo le hago una ofrenda a los dioses que están abajo en el inframundo, o el arúspice me abre las vísceras del animal y yo adivino o predigo ahí cuál va a ser el futuro de aquello que yo consulte, ¿no? Está presidido además por una imagen de una Tique, que es una diosa relacionada con la fortuna y con la ciudad. Hay algunos otros edificios públicos interesantes. Este es el tetrapílono, un arco de 4 frentes, que se construye marcando la entrada occidental de la ciudad, aparentemente en un momento que más o menos es el mismo en el que se hace la gran rehabilitación de la basílica. Tenéis el nuestro, que desgraciadamente solo se conservan las cimentaciones, y tenéis algunas referencias de otros arcos de 4 frentes que se conservan en el mundo todavía prácticamente enteros. Leptis Magna aquí abajo a la izquierda, abajo al centro el de Afrodisias en Turquía, el de Palmira, que debe estar destruido por el Estado Islámico ahora mismo ya, y otro hispano muy interesante que es el de Caparra en Extremadura. Y dicho esto, llegaríamos a hablar de una de las cosas que mejor conocemos, que son las casas privadas, para lo que paso la palabra y el sitio a mi compañera. El cambio de posiciones por la grabación, que luego os mandaremos el enlace cuando ya esté editada. Entonces la cámara está en el ordenador y por eso se produce este cambio. Bien, pues a partir de aquí vamos a centrarnos a cómo son los edificios donde vivían los y las complutenses, cómo son sus casas. Edificios que además y fundamentalmente, aparte de ser los espacios de pernoctación, donde se desarrollan las actividades familiares, tanto las vitales como religiosas, son también el núcleo de actividades económicas y sociales y el lugar donde mostrar las modas arquitectónicas y decorativas que imperan por todo el imperio y que son el espejo de la cultura y de los gustos de los propietarios de estos edificios. La casa, por tanto, además de ser morada, se ha de ver como el elemento visible de prestigio y estatus económico, social y cultural de sus moradores, que participan de unas mismas costumbres que reflejan el modus vivendi more romano de la sociedad romana y que nos encontramos en Complutum, donde se aspira a vivir a la romana y de forma idéntica que se podría ver en cualquier otra ciudad del Imperio Romano. Lo que se traduce, volviendo a la arquitectura privada, en una arquitectura donde se repiten los esquemas y la organización y las funcionalidades de los espacios y con las mismas decoraciones tanto en pavimentos como en pinturas murales que podemos encontrar por toda la extensión del Gran Imperio Romano. Os voy a exponer ahora a partir de aquí de los datos con los que contamos para poder hablar de esta arquitectura doméstica en el territorio de la ciudad de Complutum y a partir de los distintos hitos
con los que aquí, con los que nos encontramos. Casas donde vivían importantes familias y de las que tenemos conocimientos al menos de dos grandes familias que se repiten, cuyos nombres se repiten. Una de ellas es la familia de los Anios, que sufragó la construcción, bueno, que es la imagen de Lara más pequeña, familia que sufragó la construcción de la agrupación del Collegium Juvenum, conocido como la Casa de Hippolytus, y que se ha documentado a partir, este nombre a partir de este ara, dedicada al dios Hércules y encontrada en el siglo XIX en el entorno de la Casa de Hippolytus. A esta familia sumamos también la de los Emilios, otra familia complutense que tendría fábricas de producción de material constructivo y concretamente, y que incluso sirvieron como militares en la guardia pretoriana del emperador Trajano. Y así lo tenemos documentado a partir de esta estela funeraria, que es la más alta que veis ahí, donde contamos con la presencia de Lucio Emilio Cándido, cuya estela funeraria se encontró en la necrópolis del Puente Mulvio, en Roma. O sea, que fue a morir un complutense que fue a morir sirviendo a Trajano allí a Roma. Bien, pero tenemos también el conocimiento de otros muchos complutenses, cuyos nombres conocemos a partir de sus estelas funerarias. Al nombre de Lucio Emilio Cándido se suman otros nombres como estos que tenemos aquí de Terencia Antila, la estela que tiene el fondo rojo, la de Emilia Arbúscula, otro nombre Calvo Aemiliorum, Pompeia Antila, Magia Atia, Arruntia Punsice o Valerius Crences, vamos, entre otras muchas. Conocemos también a otros nombres de complutenses, no solamente con las estelas, sino también por los grafitos que han dejado en los cuencos, en las vasijas, con los que comían o bebían. Así tenemos nombres de Alcimetis, Silvano, Valeria, vamos, de una nómina de cerca de 80 nombres que conocemos. O incluso a partir de, otro nombre que además lo significo por las características que tiene y sobre todo la relación con una de las casas que después vamos a ver, que es el nombre de Varia, que dejó su nombre en un pequeño cuenco de Terra Sigillata Hispánica Tardía, aquí lo tenemos, la forma 27 o 25-26, y que es de una producción de finales del siglo I, segundo después de Cristo. Esta misma Varia, que es la que nos encontramos, que posiblemente sea una niña o adolescente y que también dejó su nombre por varias de las paredes de la Casa de los Grifos. Aquí lo podemos ver en las paredes pintadas, dejó garabateó su nombre en estas carísimas decoraciones, que menuda gracia le haría a los padres, en los que aquí podéis ver su nombre, Varia, que nos encontramos en la estancia U, en esta pintura, y de nuevo aquí en otra estancia en otra pared del ambulacro oeste, nos encontramos por 2 veces su nombre. Aquí lo está intentando garabatear y aquí ya se explaya y rasca la pared donde podéis leer Varia Efei Filia, hija. O sea que sabemos que sería una de las ocupantes de la casa. Bien. Volviendo al tema, ya que nos ocupa, que es de hablar de en qué tipos de casas vivían los complutenses. Básicamente conocemos 3 tipos de viviendas privadas en el mundo romano. La villa, que es la vivienda suburbana, se
se desarrolla o se encuentra en el campo y no tiene una tipología conocida. Ahí tenéis la imagen superior. Son grandes mansiones o pequeñas, puede haber de muchísimos tamaños, que se encuentran en medio del campo, fuera de las ciudades. Y dentro de la ciudad, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues por un lado, la ínsula, que es la vivienda colectiva, y se encuentra y es un edificio en altura. Y la domus, que es de las que hoy os vamos a hablar, que son las viviendas de tipo unifamiliar, donde vive una sola familia, que están dentro de la ciudad y que puede tener entre una y como máximo 2 alturas, y de las que conocemos 2 tipos, la de atrio y la de peristilo. Aparte de otros tipos de viviendas de menor entidad en las que todavía no hemos encontrado en Complutum, aunque se conocen en el mundo romano, aunque no están tipificadas. Bien, en cuanto a la ínsula, es este tipo de, es el nombre que recibe el edificio de apartamentos o coenácula y que están en altura, y donde habitualmente son casas o en alquiler o en propiedad, y donde vivían habitualmente los ciudadanos más pobres, y que muchas veces quedaban reducidas a un simple habitáculo donde se hacía toda la vida. Vitruvio, el gran arquitecto al que se ha referido Sebastián con anterioridad, que es el gran arquitecto del siglo I, el gran arquitecto del mundo romano, nos decía que estas ínsulas se construían de forma muy deprisa y con materiales de muy mala calidad, y que por ello estaban siempre expuestas constantemente a hundimientos e incendios. Su altura podía llegar a ser enorme, considerable, hasta 9 alturas, y con lo cual Augusto, el emperador Augusto, debió de legislar en este sentido para que su elevación no fuese de más de 70 pies, o sea, como unos 4 o 5 pisos, y sin ascensor. O sea, imaginaros. Estos edificios habitualmente se construyen por la presión demográfica, hay mucha población, y por la falta de espacio en las ciudades. Y por eso solamente se han podido documentar en Roma, en Ostia Antica, en Pompeya o en Éfeso, en Turquía. Y hasta la fecha, en ninguna ciudad hispana, ni en Complutum, se ha documentado este tipo de edificación. Aunque bueno, a lo mejor, avanzando las investigaciones, pues nos podemos llegar a encontrar. Bien, volviendo a la primera categoría de edificios de casas privadas a las que nos hemos referido, la villa. En el caso de la Comunidad de Madrid, que pertenecía donde se insertaba fundamentalmente el territorio complutense, como hemos visto en el plano de Sebastián, de los más de 100 yacimientos que se han documentado, de los más de 100 yacimientos romanos, se han identificado varios que entran dentro de la categoría de villas. Y entre las que destacan, ahí veis las imágenes de la villa del Puente de Segovia, que se encontró cuando se estaba construyendo la M30, la villa de Carabanchel, la de Villaverde, la de Santos de la Humosa, que son villas muy parcialmente conocidas. Y la de Valdetorres, muy cerca de aquí, musealizada. Y ya en Alcalá de Henares, en nuestro término municipal, la de la Madalena, donde se han documentado hornos de producción cerámica, de material constructivo, fundamentalmente tejas, que serían posiblemente las que se utilizasen para las construcciones, para los tejados de las casas complutenses. O la Villa del Val, también en nuestro término municipal, y del que luego nos va a hablar Sebas en el capítulo de edificios singulares. Estas villas son grandes conjuntos dedicados fundamentalmente, además de a residencia, a actividades sobre todo agropecuarias o artesanales, cuyos tamaños exceden en mucho a los límites
que el urbanismo impone dentro de las ciudades. Aquí en Complutum ya hemos visto que son manzanas, las que quedan entre las calles, de 30 por 30 metros, o sea, 900 metros cuadrados. Bueno, pues cuando un dominus, un señor romano, le parece poco tener una casa de 900 metros cuadrados, que le parece poquísimo, pues entonces se va a construir una gran villa o un palacio fuera de los límites de la ciudad, o sea, ya en el campo. Bien. Y por último, nos vamos a centrar en el tercer tipo de vivienda dentro de la arquitectura doméstica de Complutum, que es la domus, que es el tipo de edificio residencial, pero de carácter señorial, o sea que es de un cierto nivel y donde vive una única familia, perteneciente, por supuesto, a una categoría social afortunada y que se inserta en el entramado hipodámico urbano de la ciudad, del que ya hemos hablado. En algunos casos se ha hablado de que eran residencias oficiales, pero después de toda la investigación que se ha ido realizando, las domus que hemos identificado en Complutum diríamos que son simplemente bellas casas urbanas, o sea, que no pertenecen a los dirigentes que estuviesen dirigiendo los designios de la ciudad, sino que es donde vive el común de la población, pero eso de una clase elevada. Las domus son en la nómina de todos los edificios que nos podemos encontrar en una ciudad, superan tanto en espacio como en número a todos los edificios de carácter público que nos podamos encontrar en la ciudad. En este sentido, os traigo dos citas de dos autores que nos ilustran mucho acerca del mundo romano. Por ejemplo, Maiuri, que al referirse a Pompeya nos decía que la excepcional importancia de Pompeya se debe a la edilicia privada, casi íntegramente conservada y que cubre 9 de las 10 partes de la ciudad. Y por otro lado, Friedlander, y para que veáis la importancia que tiene la arquitectura doméstica, nos decía, cuando nos hace una nómina, Friedlander, de los edificios públicos, de los edificios que había hacia el 312-315 en Roma, en uno de los 14 distritos de Roma. Y nos dice que había 2 circos, 2 anfiteatros, 3 teatros, 4 escuelas de gladiadores, 5 naumaquias, 30 arcos de mármol, 37 puertas que rodean la ciudad, 290 almacenes y graneros, 254 panaderías públicas, 1.790 casas individuales y palacios y 46.602 casas de vecindad. Con lo que se puede ver la enorme distancia entre el número de edificios públicos de diversos usos, lúdicos, religiosos o administrativos, frente al número de edificios privados. Bien. En Complutum hemos documentado hasta la fecha no 46.602 edificios, sino 9 domos. Pero bueno. Y cuyos nombres son el resultado de algún elemento característico que se ha hallado en ellas. Así, por ejemplo, la Casa de los Grifos, por la representación en sus pinturas de dos grifos. En la Casa de Marte, por el entalle con el dios Marte en un anillo de oro. La casa de Baco, de Cupidos o de Leda, por los personajes mitológicos de sus mosaicos.
o la Casa de la Lucerna de la Máscara Teatral, que ha recibido el nombre por la decoración de una lucerna de bronce. Como veis, somos poco originales a la hora de poner los nombres y además se hace de forma aleatoria. Posiblemente los arqueólogos que nos sucedan, bueno, pues les darán pues nuevos nombres, aunque siempre se suele hacer en base a un elemento particular que nos encontramos. Bien, estos edificios se caracterizan, bueno, y responden a la idea vitruviana de venusta species, que nos dice que la belleza de un edificio depende de que su aspecto sea agradable y de buen gusto por la debida proporción de todas sus partes. En estas casas se observan, en todas estas casas que vamos a ver, se observan los criterios vitruvianos básicos y más representativos en cuanto a la concepción de un edificio, como son la proporción, el orden, la armonía, el decoro y la economía. Y responden a los modelos clásicos de domos que vemos en el mundo romano, que son las casas de atrio o casas de peristilo, donde toda la concepción y organización del espacio dentro de la casa se realiza en beneficio de la creación de un gran aparato escenográfico, destinado al disfrute del dominus, o sea, el señor de la casa, y sobre todo para demostrar al visitante su poder económico y prestigio social. El único elemento que tiene, no tiene el llavero del Audi para decir, uy, fijaros, tengo un Audi o un Mercedes. Lo único que tengo para mostrar al resto de la población es mi casa. Entonces invierto un gran esfuerzo, un esfuerzo económico, cultural y demás. Y luego lo que quieren los dueños de estas domus es librarse de pertenecer al grupo de personas a las que se refiere Vitruvio también en su libro sexto de su gran libro de arquitectura, en el que dice: para las personas de una fortuna mediocre no son necesarios vestíbulos magníficos, ni grandes salones, ni atrios, porque dichas personas van a cortejar a los otros, mientras que a ellas nadie viene a buscarlas. O sea, lo que quieren es eso, liberarse de pertenecer a ese grupo social, con lo cual lo que quieren es, y lo que pretende es siempre mostrar unas casas magníficas. Todo el grupo de casas que vamos a ver ahora se construyen entre principios del siglo I, empiezan a construirse a principios del siglo I, entre las épocas de Augusto y la época Julio-Claudia, en los 50 primeros años del siglo I. Y muchas de ellas a partir del siglo III y, como ha referenciado antes Sebastián, momento en el que la ciudad se encuentra en un gran auge, en un gran apogeo, se traslada también a la arquitectura doméstica, y es el momento en el que se han observado grandes reformas en estas casas, y no tanto reformas estructurales, porque las plantas siguen siendo las mismas del siglo I, pero es en estos momentos, a finales del siglo III y IV, cuando se observan reformas en sus decoraciones. Se ponen pavimentos, mosaicos y se decoran con nuevas pinturas los edificios. Edificios que tienen una larga pervivencia. Hemos llegado a documentar que en muchos casos, como la casa de Cupidos, la casa de Baco o de Leda, alcanzan hasta el siglo V o VI después de Cristo. Fenómeno que podemos ver en otras ciudades como en Barcelona. Bien. Estas nueve domus que vamos a ver a continuación son el resultado de dos momentos distintos en la historia de la investigación. Las que tenéis en amarillo responden al primer momento, en el que los datos fueron obtenidos a partir de excavaciones arqueológicas, pero en la mayoría de los casos operaciones de salvamento, realizadas principalmente en la década de los 70 y 90 del siglo pasado, y que se localizan en la zona oriental del yacimiento. Son todas estas que veis aquí, insertadas en la trama urbana.
y que se documentaron parcialmente cuando se construyó toda la barriada esta que se encuentra actualmente entre el barrio de Puerta de Madrid y los restos del yacimiento actual. Y, por ejemplo, las casas de Cupidos II y de Juncal XX, que son las que se documentaron en la década de los 90, se han descubierto a partir de hacer las reformas en los desagües de los bloques actuales, ¿vale? Ahora os enseñaré las imágenes. El segundo grupo de casas son las que tenéis aquí en rojo, son las que englobamos, cuando los datos se consiguieron, sobre todo en la primera década de este siglo, y se documentaron en dos grandes zonas del yacimiento, en la zona occidental del yacimiento. La ínsula 2 de la Regio 2, la ínsula 2 de la Regio 2, que es esta donde se localizó la Gran Domus de la Casa de los Grifos, y también en esta misma ínsula, en esta misma regio, pero en la ínsula 6, donde se localizaron 3 unidades de casa, en una manzana que denominamos del Decumano 3. Bien, pues brevemente vamos a hacer una vista general de cada una de estas casas. La casa de los peces, vamos primero con las menos conocidas, localizadas ahora mismo, ¿dónde se encontrarían? Debajo de los bloques de aquí. La casa de los peces, localizada en la Regio 3, es una típica casa de atrio no canónica y de la que se identificaron tres estancias, ¿vale? Y dos de ellas con pavimentos de opus tessellatum, y que, como veis, en la zona donde nosotros localizamos el atrio, pues se localizó el pavimento que da nombre a la casa, con estos peces con poca gracia. Bien. La casa de Cupidos 1, localizada en la Regio 3, aquí en esta zona. Se trata de una domus de 15 por 15 metros, o sea, 225 metros, con un patio lateral, y donde se documentaron 3 ambientes con mosaicos. Bien. La casa de Leda, que se localiza aquí, localizada en la Regio 2, y se trata de una domus con patio centralizado, este patio con un pavimento de ladrillo colocado en espicatum, y con una estancia, con un pequeño salón, una estancia de prestigio, pavimentada con el mosaico que podéis ver ahí en el Museo Arqueológico Regional, que da nombre a la casa, donde se describe el adulterio de Júpiter hacia Leda, Júpiter transfigurado en cisne. Bien, muy rápidamente, porque si no os vais a aburrir ya. A ver, la casa de Baco. Esta es otra de las grandes casas que conocemos de Complutum, y que también se sacaron en aquellos momentos traumáticos de la construcción del barrio en la década de los 70, aquí lo veis, y de la que se recuperaron parte de su planta y de sus mosaicos, que también los podéis ver en el Museo Arqueológico Regional y parte también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es una típica casa de peristilo, de 900 metros cuadrados de planta, o sea, ocupa una manzana completa, con un patio centralizado y los ambulacra o pórticos de alrededor también pavimentados con mosaicos. Y con una estancia fundamental que hemos interpretado como un triclinio, donde se encuentra el mosaico que da nombre a la casa, con un triunfo de Baco en el centro, acompañado de su séquito, de Ménades, Sileno y demás. Y
que hemos interpretado que se trata de un triclinio por la disposición, el esquema de este pavimento, del mosaico. Se entraría desde aquí y las mesas, la mesa de la comida se localizaría en el centro y luego todo alrededor se colocarían los lepti, o sea, las camas tumbadas como les gustaba comer a los romanos. También de esta casa tenemos un tercer mosaico también con una pareja de pequeños erotes o cupidos. Como veis, los temas son repetitivos, les gustaban hacer erotes, pues en todas las casas que se preciasen tenían que tener un suelo con un par de erotes. Bien, y también, igual que en el tema repetitivo de los erotes, en la casa de Cupidos II, que se localizó también en la Regio 3, entre los decumanos 4 y 5, y donde documentamos, bueno, se encontró debajo del tercer bloque, aquí pegado al yacimiento, y aquí lo podéis ver, la imagen, no sé si la podéis ver, que se tuvo que sacar, bueno, se documentó cuando se estaba arreglando la canalización, la tubería del desagüe de todo el bloque. El bloque se encuentra desde aquí, todo para arriba, ¿lo veis? Y el mosaico se encontró a escasamente 80 centímetros debajo del bloque y lo extrajimos. Y de hecho, parte del mosaico no se ha extraído y sigue fuera del bloque. Este sería la planta del bloque actual. Esto fue el mosaico que sacamos y la otra parte de este mosaico, de esta habitación, se encuentra todavía actualmente ahí, pero en la parte donde ahora aparcan los coches, pero debidamente protegido. Bien. A partir de este momento ya paso muy rápidamente a hablaros de las casas de ese segundo grupo y del que tenemos más conocimiento. En la manzana 7, bueno, y ya que está dentro del yacimiento, ¿lo veis? De la parte musealizada. En la manzana 7, localizada entre los decumanos 3 y 4 y los cardos 6 y 7, se han localizado 3 unidades de casas individualizadas. Cuando excavamos nos encontramos aquí un montón de habitaciones, un montón de una detrás de otra, que decíamos, pero bueno, ¿esto qué es? Más de 100, o sea, más de 70 habitaciones, ¿esto qué tal? Y entonces pudimos definir que lo que teníamos éramos 3 unidades de casa en una misma manzana. Las individualizamos por las direcciones y orientación de sus muros, por la presencia de los patios, uno por cada casa, ¿vale? Los patios individualizados, y por la presencia de un desagüe por cada una de las casas. Y fueron las que nos dieron las claves para poder definir que en una misma manzana teníamos 3 unidades de casa. En la mitad norte de la manzana nos encontramos con estas 2 casas, la casa de Marte y la casa del Atrio, de 15 por 15 metros cada una, o sea, 225 metros de planta, y que se caracterizan por tener 9 estancias cada una y con un patio centralizado en el caso de la casa de Marte y un patio trasero, lateral y trasero en el caso de la casa del Atrio, y donde se localizaba en cada uno de estos patios el elemento fundamental de aprovisionamiento de agua. En el caso, un pozo, como os dijo Sebastián, estamos sobre el último nivel freático, entonces no son necesarios acueductos ni tuberías para traer el agua a las casas, sino a través de los pozos que hacen en los mismos atrios o patios, ¿vale? La siguiente casa que nos encontramos en esta manzana, pero esta vez ya de tamaño mediano, de 450 metros, que es la casa de la Lucerna de la Máscara Teatral, en la mitad sur de esta manzana.
¿vale? Se trata también de una domus de atrio mediterráneo de 15 por 30 metros, como os he dicho, y en el que nos encontramos, la entrada se encuentra en el lado sur, un gran pasillo en fauces con un patio al fondo donde se encontraría el pozo. Y luego 2 bloques de estancias, dos bloques con 7 estancias en cada uno de los lados. Y además con 3 tiendas, 3 unidades de tiendas o tabernas que daban a la calle, ¿vale? Que aquí están señalizadas y que diferenciamos e identificamos a partir de los umbrales de las puertas, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora me voy a centrar ya, no sé cómo vamos de tiempo, en la Casa de los Grifos, que es de la última casa que os voy a hablar y en la que me voy a parar un poquito más. Y que se documentó en las excavaciones de los años 80 del siglo pasado, pero que realmente hemos avanzado en su conocimiento a partir de las intervenciones que se han venido realizando a partir del año 2003 hasta ahora. Es una característica casa de peristilo, de las dos que hablábamos conocidas, de atrio de peristilo, y que se localiza en la primera manzana al suroeste del foro, el foro donde se encuentran los grandes edificios públicos de las termas, la basílica, el mercado, el auguraculum, o sea que está como si ahora tuviésemos la casa en la esquinita de la Plaza Cervantes, prácticamente, o sea que tiene una localización privilegiada. Ocupa una manzana completa, 900 metros cuadrados de planta, a la que se adosa además una pequeña taberna, una pequeña tienda, ocupando parte del pórtico del decumano número 3. Y en la que hasta la fecha hemos documentado 25 ambientes. Digo hasta la fecha y que solamente 25 ambientes porque todavía nos queda una parte sin excavar. En el centro del edificio, de esta casa, como veis, completamente cuadrada, en el centro del edificio está presidido por el peristilo. ¿En qué consiste el peristilo? En el patio abierto, rodeado por 12 columnas y rodeado también por los pasillos que dan acceso a todas las estancias, a prácticamente todas las estancias. Es, por tanto, el peristilo el espacio de distribución y circulación de la casa, que proporciona además luz y ventilación a todas las estancias. Y donde además se encuentra el elemento de aprovisionamiento de agua que se ha de encontrar en cada una de las casas de las domus romanas, que es un pozo en el centro del patio. Se construyó en los primeros años del siglo I, en época de Augusto. De hecho, nos encontramos en el cimiento de la casa, en la estancia E, una moneda de época de Augusto, del 5 al 3 a.C., que no se les había caído, sino que la habían depositado muy intencionadamente. Como ahora podemos dejar monedas para decir he hecho la casa en tal fecha. Bueno, pues allí colocaron la moneda de Augusto, con lo cual nos está diciendo que en el año 3 se está construyendo esta casa, que estuvo en uso durante cerca de 300 años. Cuando a principios del siglo III sufre un incendio y la destruyen y demuelen, ¿vale? Me voy a detener más en esta casa porque es el único edificio privado de la ciudad de Complutum que contamos con el registro completo de lo que sería una casa privada y que conserva casi toda su pintura en prácticamente todas las estancias, lo que nos ha permitido hacer una anastilosis
que podéis ver aquí la imagen de prácticamente todos sus ambientes. Ambientes que tienen una funcionalidad muy definida. Hemos podido definir, claro, nosotros no teníamos en cada una de las entradas de las estancias, esta es la cocina, esta es la habitación de dormir, aquí es donde me tomo el té. No, pero nosotros hemos definido las funcionalidades de los ambientes por las decoraciones, los elementos de la cultura material y por la posición dentro de la casa. Y hemos podido identificar distintas funcionalidades. Hay estancias de reunión y representación, hay estancias de distribución, hay estancias para estar y dormir, y hay estancias que no tienen decoración y que se dedican, como las cocinas, y que se dedican también a actividades artesanales. Bien. Y, bueno, en estas casas, y en esta casa es donde también esos, cuando hablábamos de los criterios vitruvianos de orden, proporción, economía, decoro, nos lo encontramos perfectamente en esta casa. Y de esta casa es de la que conocemos a una de sus últimos habitantes, que es la famosa Varia, que se lió a estropear todas las paredes, ¿vale? Y que ya nos hemos referido. Y no solamente por los grafitos, y que sabemos que es una de las últimas ocupantes por el cuenco que antes os mostré, el cacharro de Terra Sigillata, y que se encontró en el último nivel de uso de la estancia U. ¿Vale? Bien. ¿Por qué se llama la casa de los grifos? Bueno, pues por la aparición en la estancia J de la pareja, aquí los podéis ver, de estos grifos, que es el animal mitológico, mitad águila, mitad león, protector de los bienes familiares, y que hemos encontrado, como os digo, en la estancia J, que es un simple distribuidor, y donde en el resto de sus paredes nos encontramos otros elementos fundamentales de la iconografía romana, como la representación del dios Helios o la representación de Júpiter transfigurada en un cisne con las alas extendidas. Bien. En esta casa hemos definido 4 rangos de estancias. O sea, como 4 niveles que hemos definido fundamentalmente por su ubicación y por las decoraciones pictóricas. Dentro del primer rango nos encontramos con las estancias de prestigio y que están abiertas a los visitantes. Por un lado, contamos con las estancias que os he señalado aquí, la estancia D, E y G. Y que hemos interpretado como salones de representación triclinia u oecus, colocadas estratégicamente, como veis, en las cabeceras de los ejes, de los 2 ejes visuales con que contaba la casa. Y por otro lado, aparte de estas estancias, nos encontramos con los ambientes de circulación y los ambientes dedicados al ocio. También abiertos a los visitantes, como los ambulacra, que son estos pasillos en torno al patio, o el mismo jardín. Y que son todos ellos ambientes con elaboradas decoraciones donde predominan los esquemas con campos rojos, con paredes rojas e interpaneles negros. Aquí veis algunos ejemplos. Y con remates de cornisas elaboradas, molduradas. Y ha sido en estos espacios donde únicamente nos hemos encontrado representaciones antropomorfas, como en la estancia D, que después vamos a ver. O, por ejemplo, con representaciones antropomorfas también en el muro sur, aquí lo tenéis, el muro sur del peristilo, y que cerraba el jardín, donde se representa una megalografía con una escena de caza,
de una concepción clásica y donde se narra la gesta de jóvenes héroes vestidos, aquí os traigo a uno de ellos, vestido con una túnica verde, montado sobre un caballo, y tenemos otros dos más dentro de esta gran escena. Escena que, como veis, una escena de caza en el que este joven con la túnica verde está alanceando al felino, un leopardo macho, que le ataca por la parte de la grupa. Y es una concepción que nos remite al mundo griego clásico. Escena, por tanto, que adquiere un alto valor simbólico y que es una ostentosa manifestación de autorrepresentación del dominus, del señor de la casa. No solamente por el tema, sino también por el tamaño de las figuras, casi a tamaño natural, y por su ubicación dentro de la casa. Fijaros, se colocaba aquí al fondo de esta pared y desde el triclinio de la estancia E, o sea, aquí donde estaría el triclinio, todo el dominus con los visitantes o sus invitados aquí tirados en una gran comilona, podía ver la gran escena de caza que se desarrollaba después del jardín, o sea, pero que la tenía a la vista desde el triclinio, desde donde estaba comiendo y donde se autorrepresentaba a él mismo. Este joven cazador realmente es el dominus representado en una gran cacería y mandando la información de, fijaros, lo importante que soy, que me he ido de cacería a Oriente, a África. En España no, porque no había leopardos, pero me he ido hasta allá. O sea, fijaros el gran nivel económico, social y cultural que tengo. Bien. Luego, y ahora vamos en disminución de importancia de las estancias, nos encontramos con un segundo rango de estancias. En este caso son también, este segundo rango, son también estancias de prestigio, abiertas también al visitante, pero que se encuentran en posición secundaria. Ya no se encuentran en las cabeceras de los ejes, sino a los lados de los dos ejes principales. Y en este caso también guardan una uniformidad las decoraciones de sus pinturas. Los paneles son básicamente amarillos y con interpaneles negros donde se concentra toda la ornamentación. Y a este rango pertenecen la estancia F y la estancia U. Un tercer rango de habitaciones son las que están dedicadas a actividades más íntimas y cotidianas. A estas ya no tienen habitualmente acceso los visitantes de fuera de la casa. Y, por tanto, pues como no las tenía que ver nadie, nada más que los propios usuarios de las casas, las decoraciones son mucho más sencillas, banales y hasta incluso están peor ejecutadas. Y, de hecho, lo que tenemos son grandes paneles blancos o negros, como en la estancia O, y separadas con simples bandas, y con zócalos, que son las partes de abajo, con simples salpicones. O sea, estancias que habitualmente se dedican a las estancias de dormir, o sea, los cubículos donde dormían, o actividades de la vida cotidiana, donde coser, leer, o sea, donde desarrollar sus actividades más íntimas. Y que son las que hemos identificado en la estancia B, B1, H, I, O también. Bien. Y por último, el último rango y el menos con menos decoración, aunque no menos importantes, son los que incluimos dentro del cuarto rango y al que pertenecen estancias ya sin decoración y en las que incluimos la estancia P, que tenemos aquí, la estancia P, que es esta de aquí, es que no veo un pimiento,
la estancia B, que es esta que tenemos aquí, y que hemos interpretado como una culina, o sea, una cocina, y donde hemos podido realizar la anastilosis de la mesa pompeyana, o sea, de la cocina de donde cocinaban los habitantes de la casa de los grifos. Bueno, los siervos de los habitantes de la casa de los grifos. Que como veis, bueno, teníamos cuchillos, teníamos un gran ajuar de cerámica común, teníamos esta mesa de tipo pompeyano, con lo cual sabemos y la hemos interpretada como la cocina. Otras estancias dentro de este rango son la estancia C, donde hemos podido documentar actividades artesanales a partir de la presencia de 3 grandes hornos, o las estancias N y N Sur, también con actividades artesanales. Y bien, no quiero terminar mi exposición de la casa o sea, de las distintas domus de Complutum sin detenerme brevemente en la decoración de una de las estancias a la que hemos hecho referencia, de la estancia de la Casa de los Grifos, donde hemos realizado una espectacular y reciente intervención que ha consistido en excavación y restauración y que, ha concluido hace apenas unos 4 meses y que pertenece a ese primer rango de estancias. Y que se trata de un pequeño salón, aquí lo tenemos, de 17 metros cuadrados. Y hablamos de pequeño si lo comparamos con las otras estancias como la E y la G, que eran de 49 metros cuadrados, ¿vale? Y con un simple pavimento, el suelo, un simple pavimento de arcilla apisonada, pero eso sí, con algunos elementos de confort como este que veis aquí, que es la base de un hogar donde colocar una estufa o un brasero. Y que se caracteriza por las magníficas pinturas y la profusa decoración de sus pinturas murales. Y además documentada en todas las partes de la pared, tanto, excepto en el rodapié, tanto en la zona baja como en la zona media, como en la zona alta, que está rematada con una cornisa moldurada, encontramos decoraciones de tipo zoomorfo, antropomorfo, arquitectónico o vegetal. Aquí veis un popurrí de todas las que nos hemos encontrado. Bien, presenta la pintura de esta estancia un esquema básico, un esquema compositivo muy básico que aquí os lo he traído representado. Que ha sido muy fácil de restituir este esquema básico, o sea, ¿por qué nos inventamos después de tener unos cuantos cachos? ¿Por qué nos inventamos estos esquemas? Bueno, pues porque había una gran cantidad de masa pictórica y sobre todo por la posición de caída de esa masa pictórica en la estancia, lo que nos ha permitido a partir de las intervenciones arqueológicas, pues realizar este esquema decorativo. Y el esquema se compone de una zona baja, esta de la parte de acá abajo, con un rodapié de 15 centímetros sobre el que se levanta un zócalo subdividido en rombos y cuadrados y en el centro de cada uno de los elementos, pues una figura zoomorfa que, como veíamos en la diapositiva anterior, está presidida por animales marinos, ¿veis? Una cabra híbrida marina, delfines, toros híbridos marinos, o sea, animales, figuras zoomorfas. Sobre este zócalo se levanta la zona media, formada por grandes paneles monócromos rojos de 130 centímetros de ancho, enmarcados por bandas amarillas con líneas de encuadramiento interiores también, y donde nos encontramos que es
lo más representativo, cuadros en el centro de estos grandes paneles, decorados eso, con cuadros centrales de 60 centímetros de lado, con decoraciones figuradas, concretamente torsos. Bueno, respecto a las figuras anteriores, bueno, tenemos multitud de paralelos en mosaicos y otras pinturas de otros lugares. Y ya, volviendo a lo que se estaba diciendo, las representaciones antropomorfas de estos pequeños cuadros dentro de los grandes paneles. Fundamentalmente nos han quedado los cuadros del muro sur de esta estancia y donde nos hemos encontrado dos torsos, uno masculino y otro femenino. Bien. La interpretación de estos personajes inicialmente, bueno, pues ha sido complicada y según van avanzando las investigaciones, pues hemos cambiado de criterios. La figura central, o sea, la figura femenina que nos encontramos en el panel central, inicialmente pensábamos que se trataba del retrato de la dómina, de la señora de la casa. Y como así apareció en el periódico, por eso os lo menciono para que no digáis, en unos momentos decíais que era la representación de una dómina y ahora me estáis diciendo que es otra cosa. Entonces, bueno, pero inicialmente, como os digo, pensábamos que era el retrato de la dómina de la casa, y que apoyándonos en el gesto severo, austero, los rasgos pronunciados y por la elaborada vestimenta con la que se vestía, que nos recordaban claramente a una casta matrona, una señora importante romana. Frente a la imagen masculina del otro cuadro, en la que veíamos una idealización que en esta imagen no encontrábamos. Bien, aunque finalmente el avance de la investigación que se hizo el avance de la investigación y el encontrar los trocitos a la hora de hacer el puzzle, pues nos hicieron encontrar, bueno, los fragmentos de un cetro y de lo que sería una corona, ¿veis? De los primeros restos tal cual los teníamos, luego nos encontramos fragmentos que nos casaban y una corona que se denomina polos y que se encuentra única y exclusivamente en algunas diosas romanas, con lo cual la presencia de estos atributos del cetro y del polos nos están hablando no de un retrato, sino de la representación de una diosa y concretamente de la diosa Juno. Y aquí os traigo un paralelo de una escultura encontrada, localizada en el Louvre. Y por último, bueno, pues respecto a la figura masculina, nos aparece, aquí es difícil de ver, pero bueno, haced un esfuerzo. Nos aparece de frente, mirando al espectador, semidesnudo, con un manto que cuelga sobre el hombro izquierdo, barbado, aquí lo veis, con las barbas aquí, con una corona de hiedra entre el pelo ensortijado. Aquí lo podéis ver, la corona de hiedra, estas hojitas aquí amarillas. Y la presencia de un cetro que nos encontramos aquí, la presencia del cetro aquí, y lo que identificamos como el remate del cetro, que es este de aquí, que os lo traigo ampliado, aquí hay que hacer, y más ampliado todavía, hay que hacer un gran esfuerzo, donde hemos visto un águila de perfil, la cabeza, la barriga, un ala y el otro ala que está aquí perdida. Y que nos lleva a interpretarlo, por tanto, como al dios Júpiter, el padre de todos los dioses. Con lo que pensamos
que en este muro sur de esta estancia estaría representada la tríada capitolina, los tres principales dioses romanos, Júpiter, Juno, y en el tercer cuadro, del que no nos han quedado apenas restos porque fue un fragmento documentado en las excavaciones de los años 80 y en el que sí se ha encontrado presencia de restos de color carne, pero que no podemos decir que sea Minerva, aunque nos encantaría para que pudiésemos decir que sí que tenemos efectivamente la tríada capitolina de Júpiter, y Minerva. Bueno, con lo cual lo que vemos es que tiene toda esta decoración nos remite a un alto valor simbólico de la estancia y que hemos interpretado con que posiblemente fuese el gran santuario privado de la casa. Y todo ello nos ha hecho llegar a una pregunta. Nos planteamos de si realmente la decoración tiene un intencionado sentido religioso o si solamente expresa el deseo del comitente de mostrar, o sea, del comitente del Domitus, a través de esta exuberante decoración, su modo de vida lujoso y su apego a la tradición clásica grecorromana, que a partir de Augusto se pone de moda tanto en la gran metrópoli Roma como en provincias y que, como vemos, llega hasta el centro peninsular de Hispania, hasta lo que hemos visto en esta bella domus complutense que hemos denominado la Casa de los Grifos y que nos recuerda a cualquier otra buena domus del Imperio Romano. Y a partir de aquí, pues ya os invito a que vayáis al yacimiento y podamos ver los edificios singulares como la Casa de Hipólitos. Bueno, muchísimas gracias, Ana Lucía y Sebastián. Creo que ha sido un lujo, pues, porque hemos podido entrar en un mundo que hoy en día, bueno, pues que ya está en una parte, está expuesto, claro, en la Casa de los Grifos, pero hay otras cosas que son absolutas novedades y bueno, que han sido investigaciones muy recientes y en las que están todavía en ello, ¿no? Bueno, aparte de darles las gracias a ellos, quiero agradecer naturalmente la presencia de Diana Díaz del Pozo, la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Quiero agradecer a la dirección y al personal del Corral de Comedias, que nos ceden su local, y quiero también darles una variación en la próxima conferencia. Por razones, nos han pedido por favor que si podíamos modificar, porque va a estar todo el mes de marzo, van a estar grabando Televisión Española, varios programas de teatro, nos han pedido que si podíamos modificar la conferencia que estaba en principio fijada para el día 15 de marzo. Y se va a pasar al 22, es decir, en lugar del tercer miércoles de marzo, será el miércoles 22, el último, el cuarto, bueno, el último no, perdón, el cuarto de marzo, que además me corresponde darla a mí y en las que les hablaré pues la continuación, es decir, desde la toma de Alcalá, del castillo, lo que es todo el periodo cristiano, hasta finales del siglo XV. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia.